¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Mi nombre es Juan Manuel Mendoza. En esta ocasión vamos a presentar el video número 3 de esta serie de Fuel Injection Volkswagen Sedan con el tema fallas comunes y sus soluciones. Aquí hablaremos de la condición cuando el motor da marcha pero no arranca y de una falla denominada rateo. También se les mostrará cómo hacer una prueba rápida para poder determinar el origen de la falla. Acompáñenos. Equipo para diagnosticar fallas comunes. En este video número 3, hablaremos de la forma en que se diagnostican las fallas más comunes del sistema Fuel Injection del Volkswagen Sedan. Para ello, se necesita de ciertos equipos especializados. Por ejemplo, un multímetro digital de alta impedancia y una lámpara de pruebas de 12 voltios de corriente directa. Ambos instrumentos se utilizaron en el video número 2 y sirven para verificar el estado de los circuitos del sistema. También utilizaremos los diodos emisores de luz, LEDs, especialmente diseñados para probar los pulsos de inyección, una bujía de pruebas para los cables de alto voltaje en el sistema de ignición y un manómetro para verificar la presión del combustible y para hacerle otras pruebas al sistema. El motor da marcha pero no enciende. Enfocaremos nuestra atención en el problema de que el motor da marcha pero no arranca. En este caso, vamos a suponer que todo lo demás se encuentra en buenas condiciones, es decir, que la batería suministra suficiente voltaje al sistema y que la marcha y su circuito de arranque están en buen estado. En otras palabras, vamos a ver qué debe hacerse para que el motor vuelva a funcionar. Existen tres factores fundamentales para que un motor de Fuel Injection no pueda operar. Veamos cuáles son. 1. El primer factor a considerar es la presión de gasolina. Para verificar que esta presión sea suficiente, conectaremos un manómetro en el riel de inyectores o en la línea principal de alimentación. El segundo factor es el pulso del inyector. En este caso, debemos verificar que haya pulsación en cada uno de los inyectores del motor. Para ello, emplearemos un LED. El último factor para el arranque del motor es que exista alto voltaje en cada una de sus bujías. Para ello, emplearemos la bujía de pruebas. Entonces son tres los factores que debemos analizar en caso de que el motor dé marcha pero no encienda. El primero de ellos es la presión de gasolina en el riel o en la línea principal de alimentación. El segundo es que existan pulsos en los inyectores. Y el tercero, que haya alto voltaje en las bujías. Prueba rápida para el diagnóstico del sistema. Para diagnosticar rápida y fácilmente el sistema, usted puede llevar a cabo la prueba que enseguida le propondremos. En cuestión de segundos, podrá identificar el origen del problema de que el motor dé marcha, pero no arranque, es decir, rápidamente comprobará que si en el momento de dar marcha existe presión de gasolina, pulsos de inyección y chispa en las bujías. La prueba rápida consiste en reemplazar o simular la señal del sensor de efecto Hall y cuando el DigiPlus la recibe, envíe las órdenes necesarias para que comiencen a trabajar la bomba eléctrica de gasolina, los inyectores, el módulo TSZH y la bobina. Ejecute el siguiente procedimiento. Coloque el switch de encendido en la posición de ON o abierto. Desconecte el arnés o conector del sensor de efecto Hall que se localice en el distribuidor de encendido. Conecte un clip o un alambre en la terminal central del conector de dicho sensor. Aterrice esta conexión por algunos segundos. Luego de esta última acción, la computadora recibirá la señal y la utilizará para sincronizar la chispa y los pulsos, así como para hacer funcionar al circuito de la bomba eléctrica de gasolina. Si estos dispositivos se encuentran en buen estado, deberá percibirse el sonido que hacen al funcionar. Justo en ese momento, usted deberá verificar que actúen correctamente los pulsos de inyección, la chispa en las bujías y la bomba de gasolina, tal como veremos enseguida. Aplicación de la prueba rápida para la verificación del pulso,
chispa y presión. Para verificar el pulso con la prueba rápida, desconecte el arnés eléctrico de cualquier inyector. Coloque un LED y en el momento de hacer la prueba rápida, el LED deberá destellar si es que existen pulsos. Por otra parte, para verificar que la chispa sale de la bobina, primeramente retire el cable central del distribuidor y conéctele una bujía de pruebas. Así, la bujía será aterrizada. Con el switch abierto, aterrice de nuevo la señal del cable central en esta forma. Verá que de la bujía de pruebas se desprenden chispas. Y con esto, habrá comprobado que el sistema de encendido se encuentra en buenas condiciones. Asegúrese que la chispa llega a la tapa del distribuidor y que la escobilla o rotor se encuentra en buen estado. No olvide que en muchas ocasiones el problema de que un automóvil no arranque es que la escobilla se encuentra muy dañada y que la chispa no llega hasta las bujías. Observe tanto el estado de la tapa como del rotor. Deben estar limpios y en buenas condiciones. Por último, para verificar la presión de gasolina del sistema, primero conecte un manómetro al riel de inyectores o a la línea principal de alimentación. Recuerde que la válvula multiusos, que también se conoce con el nombre de Schrader, se localiza en el riel de inyectores del lado izquierdo del motor, junto al cilindro número 4. Para que pueda conectar el manómetro y obtener las lecturas de presión del sistema, conecte un adaptador al riel de inyectores. Tenga en cuenta que para que las lecturas sean confiables, debe apretar muy bien el adaptador. Solo de esta manera, los sellos internos quedarán bien acoplados y no habrá fugas de gasolina. Una vez que haya apretado perfectamente el adaptador, conecte el manómetro. Este dispositivo tiene un acople rápido. En los Volkswagen Sedán, la presión de gasolina debe ubicarse entre 35 y 45 psi, tal como estamos observando. Condiciones de la verificación del sistema. Los resultados de verificar el pulso, la chispa y la presión mediante la prueba rápida son los siguientes. 1. Existe chispa, presión y pulso. 2. No existe ninguno de los tres. 3. Existe chispa y presión, pero no pulso. 4. Existe chispa y pulso, pero no presión. 5. Existe presión y pulso, pero no chispa. Si a pesar de que existe chispa, pulso y presión, el vehículo no arranca, pero sí da marcha, significa que el problema está en el efecto Hall. Reemplace el dispositivo en que se produce este efecto. Si no existe ninguna de las tres cosas, es probable que el problema esté en el relevador de alimentación de la computadora o que se derive de la falta de tierras. Si este relevador se encuentra dañado, no podrá recibir señal de la computadora y, por lo tanto, será incapaz de responder a la señal del efecto Hall. Por eso es recomendable revisar las alimentaciones y tierras del DigiPlus, al igual que el switch de encendido. Otra de las causas de que no se produzca chispa, pulso ni presión es el conector que divide el arnés del sistema Fuel Injection entre el motor y la carrocería. Este conector es redondo y se encuentra en la pared de fuego del lado izquierdo del motor. Si este conector no se encuentra haciendo buen contacto, puede generar muchas fallas. Vamos a ver la forma correcta de acoplarlo y desacoplarlo. Primero, hay que girar la parte central del conector para desconectarlo.
Aquí podemos ver ambos lados del conector, el que va en la carrocería y en la parte superior de la pantalla, el que va del lado del motor. Para ensamblar de nuevo a ambos lados, es necesario recurrir a unas marcas que en la mayoría de las ocasiones lleva este conector. Debemos hacer que las marcas, en este caso de color rojo, coincidan. Presione el conector y gire su centro hasta que se escuche un clic. Para verificar que el conector esté bien colocado, busque en su parte central otras marcas en relieve. Son como unas pequeñas rayas que se encuentran en ambas partes de este componente. Si ambas marcas coinciden, significa que el conector ha sido bien ensamblado. Si al hacer la prueba rápida descubre que no hay pulsos de inyección, sino solo la chispa y la presión, tendrá que verificar que los inyectores estén siendo alimentados a través de la señal proveniente del relevador de la bomba. Y asegúrese que la señal de tierra de todos ellos, proveniente de la cavidad número 12 del DigiPlus, se encuentre en buenas condiciones. Para verificar el funcionamiento del circuito de los inyectores con una lámpara de pruebas de 12 voltios, es absolutamente necesario que todos los conectores eléctricos de estos elementos se encuentren desconectados, puesto que, como seguramente recordará, los inyectores están conectados en serie y que consisten en bobinas. Una vez que haya desconectado los arneses de los inyectores, conecte el caimán de la lámpara de pruebas a una buena tierra. Así podrá verificar que la alimentación del cable rojo, proveniente del relevador de la bomba, llega a cada uno de ellos. Y no olvide que el switch de ignición deberá encontrarse en posición de encendido. Con la aplicación de la prueba rápida, aparecerá la señal proveniente del relevador de la bomba, que es la alimentación para todos y cada uno de los inyectores. Ahora lleve el caimán de la lámpara de pruebas a una corriente, para verificar que la señal de tierra, que proviene de la cavidad número 12 del DigiPlus y que normalmente llega a todos los inyectores a través del cable café, esté llegando a ellos. Con la aplicación de la prueba rápida, se alcanzarán a ver unos pequeños pulsos. Obviamente son pulsos de muy corta duración. Aún así, la lámpara logrará destellar. Si al hacer la prueba rápida descubre que no hay presión de combustible, sino solo la chispa y el pulso, deberá verificar todo el circuito eléctrico de la bomba, es decir, asegurarse que el relevador esté operando y que el fusible no se haya quemado. Recuerde que la bomba tiene un conector de 2 cables, uno positivo y el negativo. Cada vez que el relevador funcione, la bomba deberá recibir de él una alimentación positiva, pero esta pasará primero por un fusible que permanentemente deberá tener una tierra. En esta toma se muestra el conector eléctrico de la bomba de gasolina del Volkswagen Sedán. Alcanzamos a ver sus 2 cables, uno de color café y el otro de color rojo con amarillo. El cable café corresponde a la tierra y el rojo con amarillo corresponde a la alimentación. En este caso, desconectaremos el arnés de la bomba y para verificar que ésta recibe ambas señales, utilizaremos una lámpara de pruebas de 12 voltios. Una vez desconectado el arnés de la bomba, conecte el caimán de la lámpara de pruebas a una alimentación. Y conecte la punta de la lámpara a la terminal café del conector, para comprobar si efectivamente existe señal de tierra. Para la siguiente prueba, será necesario conectar el caimán de la lámpara de pruebas a una buena tierra. El propósito es verificar que, a través del cable rojo con amarillo, la señal de alimentación llegue desde el momento en que se abre el switch y entonces encenderá la lámpara por algunos segundos. También comprobaremos que la lámpara permanece encendida si damos marcha constante al motor.
Cuando la bomba trabaje, en el riel de inyectores o en la línea principal de alimentación deberá existir una presión de entre 35 y 45 psi o libras por pulgada cuadrada. Si al hacer la prueba rápida descubre que no hay chispa sino solo la presión y el pulso, tendrá que verificar que el circuito del módulo TSZH esté operando, es decir, que su terminal 1 tenga una tierra constante, que su terminal 2, que es la línea proveniente de la computadora, traiga una tierra pulsante, y que su terminal 3, de color negro con blanco, lleve una alimentación. Asimismo, la bobina deberá tener un polo positivo, una alimentación constante, y en su polo negativo deberán existir unos cortes de tierra. Recuerde que en los primeros modelos de Volkswagen Sedán, el módulo y la bobina o transformador de voltaje eran independientes uno del otro. Pero conforme fueron cambiando los modelos, se decidió que el módulo y la bobina quedaran en una sola pieza. Entonces, cuando no funciona el módulo, hay que reemplazar toda la pieza. Rateo. Una de las fallas más comunes del Volkswagen Sedán es un fenómeno al que se denomina rateo. Pero expliquemos de qué se trata. Cuando el motor se encuentra en ralentí o en baja, por sí solo comienza a aumentar y a disminuir sus revoluciones. Esta falla se debe a que la alimentación proveniente de la terminal número 86A y que atraviesa el relevador de alimentación del DigiPlus no llega a la computadora. Y la razón de esto es que dentro del relevador se encuentra un pequeño transistor y que éste abre y cierra dicha alimentación. El hecho de que el sistema de carga o la batería estén dañados y que el voltaje de alimentación hacia la computadora no sea correcto también es causa de que aparezca el rateo. Recomendaciones finales. Por último, le daremos algunas recomendaciones que esperamos les sean de gran utilidad en el momento de dar servicio y mantenimiento al sistema Fuel Injection del Volkswagen Sedán. Siempre que el motor de este automóvil es desmontado para efectuar su reparación, ya sea para cambiar el clutch o para revisar su transmisión, por ejemplo, se tienen que desconectar y luego volver a conectar sus diferentes arneses. Pero si estos no se reinstalan correctamente, surgirán diversos problemas. Muchas veces se comete el error de intercambiar las conexiones de los arneses, debido a que estos son muy parecidos y se encuentran muy cercanos entre sí. Por ejemplo, suele instalarse el arnés del inyector 4 en el lugar que le corresponde al sensor NTC2. También es frecuente que el arnés de la válvula cadenciométrica sea instalado en la válvula de ralentí y viceversa. Finalmente, queremos señalar que el 80% de las fallas del sistema Fuel Injection se deben a problemas relacionados con sus arneses. Por ejemplo, tactos, cables rotos o conectores sucios o dañados. Por tal motivo, es importante que antes de pensar en la sustitución de cualquier componente, se realice una rutina de inspección y limpieza de conectores y que luego se vuelva a verificar el estado del componente en cuestión. Esperando que haya sido de su agrado, nos despedimos de ustedes sin antes invitarlos a que nos vean en el video número 4, en donde hablaremos de un diagnóstico con escáner y los procedimientos para una afinación del sistema Fuel Injection en Volkswagen Sedán. Hasta pronto.